Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy estoy con Adrián. Siempre os digo que os traigo lo mejorcito para que estéis más cerca de vuestros objetivos, y para ello hoy vamos a hablar sobre proteínas, cuál es la mejor proteína para conseguir esa síntesis proteica, para aumentar la masa muscular, para perder grasa, para todos estos temas. Y Adrián, nada más y nada menos, es un gran profesional, es formulador de suplementos, doctorado en fisiología, profesor en AudioFit, además tiene un Instagram donde comparte un montón de información acerca de suplementos. Os lo dejaré por aquí para que vayáis a verlo. Ya has dicho bastante, creo que... También entrena muy fuerte, como hacemos aquí. Antes de empezar con lo que son las preguntas, veo que todavía existe mucho miedo y rechazo a lo que es este tipo de suplementación, como si fuese una sustancia dopante, cuando para nada es así. La proteína no deja de ser un macronutriente esencial, una sustancia que está presente en los alimentos. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tomamos suplementos en forma, o llamémoslo, batidos de proteínas, pues simplemente es aislar ese macronutriente y consumirlo de una forma fácil, sencilla, en forma de batido. Las proteínas generan mucho rechazo en nuestra sociedad por tabús, por diferentes mitos que se cree que pueden ser perjudiciales para la salud, o por desconocimiento se cree que pueden ser hormonas, sustancias dopantes y demás. Simplemente es un nutriente y de hecho pueden ser muy positivas para la salud. ¿Por qué? Pues porque las proteínas cumplen funciones esenciales en nuestro organismo, desde funciones estructurales, energéticas, enzimáticas. Bueno, crear masa muscular, el pelo, las uñas no dejan de ser proteína. Entonces, digamos que es un nutriente esencial. Yo me acuerdo que cuando empecé a consumirlas, las escondía en mi casa por el miedo a, buah, ¿qué dirán? Igual se piensan que me estoy dopando, no sé qué, o que mismo dicen que es que esos son químicos, cuando al final todo es química. Claro, o sea, la quimiofobia es un tema también muy mitificado, es decir, existe un miedo hacia lo químico, un prejuicio hacia como que lo químico es malo y que lo natural es bueno, cuando esto no es así, porque en realidad se aúna, o sea, no todo lo natural es bueno, un veneno puede ser natural y un químico puede ser un fármaco que te salva la vida. Entonces, digamos que siempre ha existido esa quimiofobia hacia cualquier cosa que sea artificial. Y cuando de hecho la proteína de suero no deja de ser un desecho lácteo, es decir, es un alimento que se extrae de la leche. Cuando se produce el queso, lo que se retira es el suero. Pues ese suero, por diferentes procesos de filtración y de secado, se hace polvo. Cuando te tomas un batido de proteína, pues básicamente es ese polvo edulcorado y con ciertos aromas para darle sabor, nada más. Yo tengo unas cuantas preguntas para hacerle a Adrián, entre ellas están muchas que vosotros mismos me preguntáis en cuanto a suplementación, en este caso de proteínas, y también preguntas que yo me he hecho en algún momento y que me sigo haciendo, que creo que son muy interesantes. La primera de ellas es, desde tu punto de vista y como profesional, ¿cuál crees que es la mejor proteína en cuanto a su valor biológico a la hora de conseguir esa síntesis proteica? Lo que está demostrado es que la proteína de suero es la que tiene un mayor valor biológico. ¿Qué es el valor biológico? Pues digamos que es una clasificación en la cual pues, se tienen en cuenta diferentes parámetros, como puede ser la cantidad de aminoácidos esenciales, la digestibilidad de esa proteína, digamos que su capacidad de absorción y demás. La proteína de suero, digamos que es la que más puntuación tiene. Luego vendría el huevo, vendría la carne, el pescado, luego vendrían legumbres, cereales, etc. En forma de suplementación, la proteína de suero está claro que sería la mejor. Pero ¿qué ocurre? Dentro de la proteína de suero, pues por ejemplo tendríamos proteína concentrada, proteína aislada, que tiene pues mayor cantidad de proteína y menor cantidad de carbohidratos y de grasas, es decir, es más pura. Tenemos la caseína, al ser una proteína que procede de la leche, que es la proteína del queso, pues también tiene un alto valor biológico. No tan bueno como la whey, pero digamos que muy bueno. Luego tendríamos otro tipo de proteínas de origen vegetal, aunque el valor biológico no es tan alto, son buenas fuentes de proteína, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que lo más importante no es el valor biológico, lo más importante es la cantidad de proteína total que consumamos en un día. Entonces, si nosotros consumimos proteína vegetal, lo único que tenemos que hacer, digamos que para igualar en cuanto a calidades, pues es aumentar un poquito más la cantidad si consumimos proteína vegetal. Imagínate, una persona que es intolerante a la lactosa, pues a lo mejor no puede tomar una proteína de suero. Quizás sí, si no tiene mucha intolerancia, una proteína aislada que tiene muy poquita cantidad de lactosa, pues le puede sentar bien. Pero por ejemplo, una persona que decida llevar una dieta vegetariana o vegana, quiere consumir una proteína ya sea a base de soja, a base de guisante, de arroz, de cáñamo o diferentes combinaciones como existen en el mercado. Entonces, ¿puede hacerlo? Sí, perfectamente. ¿Qué puede hacer para, digamos, optimizar su síntesis proteica? Pues puede aumentar un poquito más la cantidad y en vez de consumir, por ejemplo, 40 gramos de proteína de suero, pues comer 50 gramos de proteína de aislado de soja. Lo que hacen algunas marcas de proteína, juntar diferentes fuentes vegetales para de esa manera optimizar, digamos, lo que sería el aminograma de la misma, es decir, aumentar más los aminoácidos esenciales y de esa manera, al juntar dos fuentes proteicas con diferentes aminoácidos esenciales limitantes, pues mejorarían lo que es el producto en sí. Pero bueno, lo que está claro es que la proteína de suero es la mejor y es el estándar, es la que más puntuación se le da
porque tiene más calidad. La principal diferencia entre la proteína de suero whey y la caseína, digamos que sería la velocidad de absorción o velocidad de asimilación. En la leche tenemos dos tipos de proteína. Por un lado está el suero y por otro lado está la caseína. Pues bien, la proteína de suero es una proteína de rápida asimilación y la caseína pues es una proteína que se va a digerir y asimilar más lentamente. Existe un cierto mito de que la caseína se tiene que tomar por la noche. ¿Por qué? Porque de esa manera, como nosotros la digerimos más lentamente, vamos a producir que haya una asimilación constante de aminoácidos al torrente circulatorio. De esa manera nos podemos aprovechar más de ella, porque vamos a estar muchas horas sin comer. Pero realmente esto, de momento, la ciencia no ha demostrado que sea superior. O sea, la caseína, al igual que otra fuente proteica, la puedes consumir a cualquier hora del día y no pasaría absolutamente nada, porque lo más importante es la cantidad de proteína total que consumamos a lo largo del día y no el origen y el timing de cuándo consumamos este suplemento. Entonces eso de tomarse el batido nada más terminar de entrenar. Eso es otro mito. Es decir, nosotros cuando entrenamos lo que hacemos es producir un aumento de la síntesis proteica muscular. Pero este aumento de la síntesis proteica muscular no tiene una ventana corta de tiempo, y más siendo novatos. O sea, cuando nosotros somos novatos podemos elevar esta síntesis proteica incluso hasta 72 horas después del entreno, es decir, varios días después. Toda la vida parece ser que tomarse el batido justo después de entrenar era lo único que te salvaba, lo único que te hacía crecer. Los batidos de proteínas están hechos para facilitarnos la vida y utilizarlos como un alimento más en nuestra alimentación, es decir, una herramienta. Yo, por ejemplo, trabajo fuera de casa, pues en vez de llevarme un tupper, me llevo un batido que es mucho más cómodo y de esa manera pues suplo una comida, me ahorro dinero y me ahorro de tener que vivir con un tupper, o sea, sí, que es algo cómodo, sencillo y seguramente en muchos casos más barato. E incluso por gustos, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente que es golosa y le gustan así esos sabores dulces, a mí me ha ayudado mucho a hacerme comidas o a no tomar de postre algo pues que fuese súper alto en azúcares, grasas saturadas, etcétera, porque sirve como postre el hacerte pues eso, un bol de caseína como los que te haces tú todas las noches. Sí, por supuesto, o sea, y que al final es mucho más nutritivo y estás aportando esa parte proteica a tu dieta. Para darnos un capricho, entre comillas, para saciar nuestro mono de dulce, pues tomarte una proteína edulcorada con sabor chocolate, con sabor vainilla, lo que sea, pues muchas veces va a saciar nuestra gula y nos puede venir muy bien para dar variedad a nuestra dieta, para hacer recetas, ya sea con avena, en forma de batido, en forma de mousse, en forma de... hay miles de recetas y, por supuesto, es una forma de consumir más proteína que en personas deportistas es lo que necesitamos, o sea, unos requerimientos proteicos mucho más altos que una persona sedentaria. Claro, porque hoy yo veo que se dice mucho que al final no necesitas suplementarte con proteínas si ya llegas mediante la dieta a tus necesidades, pero eso no quita que no la puedas implementar por alguna de estas razones, ¿no? Yo soy muy fan de las proteínas vegetales porque me gusta hacerme papillas, me sacian, son muy ricas y también me las hago con caseína, pero en el caso de las proteínas vegetales, ¿cuál crees que es la mejor proteína vegetal? Si tuviéramos que decir solo un ingrediente de una proteína vegetal, porque hay proteínas de soja, hay proteínas de guisante, hay proteínas de arroz, hay proteínas de cáñamo, es decir, hay proteínas con muchas fuentes vegetales diferentes, incluso hay mezcla de todas ellas. Si tuviera que quedarme con una, yo me quedaría con la soja, que es la fuente vegetal que mayor valor biológico contiene. Otras veces, juntar diferentes fuentes puede ser más interesante porque pueden conseguir, digamos, un porcentaje proteico mayor o incluso una suma de aminoácidos esenciales mayor. ¿Qué ocurre con la soja? Que es un alérgeno, es decir, hay personas que tienen alergia a la soja. Entre que es un alérgeno y que existen muchos mitos alrededor de la soja, como que tiene propiedades estrogénicas, que puede disminuir tu testosterona y demás, que son mitos en realidad, porque esto no es cierto. Lo único problema que podría dar la soja en alimento, no en forma de suplemento, es que contiene isoflavonas. Las isoflavonas, aparte de muchos beneficios para la salud, sí que es cierto que alteran la tiroides. Entonces, una persona con hipotiroidismo sí que tendría que tener cuidado porque es un fuerte bociógeno. El hecho de producir aislado de proteína de soja, no la soja en forma de alimento, elimina gran parte de esas isoflavonas que tienen tan mala fama. Por lo tanto, hay que perder el miedo a esta fuente proteica porque realmente es muy nutritiva. El tema con las proteínas vegetales es que la textura es mucho más espesa que una proteína de suero y es mucho más saciante, da juego para hacer pues más recetas y tiene una textura mucho más parecida a una caseína, que es más espesa y por lo tanto sacia mucho más. Esto sé que depende mucho del tipo de persona, si eres sedentario, si eres deportista, también depende de los objetivos, pero siempre hay mucha controversia con la cantidad de proteína que deberíamos consumir al día, como si pasado cierto límite esto fuese perjudicial. ¿Tú qué opinas sobre esto? En primer lugar, no es lo mismo una persona sedentaria que una persona que hace actividad física. Dentro de las personas que hacen actividad física habría que diferenciar
¿Qué actividad física hacen? No es lo mismo una persona que hace running que una persona que se dedica a la halterofilia, al culturismo. Eso es lo primero. Luego, en función del sexo, en función de la edad, en función del peso, todas estas variables habría que tenerlas en cuenta para calcular, digamos, cuáles son sus requerimientos proteicos. Cuando una persona tiene un problema renal, pues sí que es cierto que no debería consumir una cantidad excesiva de proteína. ¿Pero cuánto es excesiva? Pues quizás 1,5 gramos por kilogramo de peso. Una persona normal, que no cuenta nunca, digamos, sus macronutrientes, sus proteínas, una persona sedentaria, quizás se mueva en el rango de 1 gramo por kilogramo de peso. Tú, por ejemplo, o yo, que nos contamos un poco, digamos, el conteo de las proteínas, de las calorías que consumimos a diario, pues quizás nos movamos en un rango más cercano al doble, a 2. Yo quizás tiro un poco bastante más para arriba. Lo que sí se sabe y que se ha demostrado, digamos, científicamente, la seguridad que nos ofrece el consumo proteico llega hasta 4 gramos por kilogramo de peso, incluso más, 4,4 gramos por kilogramo de peso. Si echáis cuentas de eso, realmente consumir tanta cantidad de proteína es algo muy difícil, o sea, y sin suplementación es prácticamente imposible. O sea, imaginaos la cantidad de carne, pescado, huevos, lácteos que tendríais que comer para llegar un día a consumir tanta cantidad de proteína. Y esto ha demostrado ser seguro, entonces... Sí, además que incluso puede ser bueno para gente que está buscando perder grasa, elevar esa proteína para al final sentirse más saciados, para que esa recomposición corporal después también sea mejor, mantener masa muscular. Por supuesto, sobre todo cuando una persona está en déficit calórico, quiere perder grasa, es interesante aumentar la cantidad de proteína, ya no solo por generar saciedad, porque la proteína es el macronutriente más saciante, sino porque además la proteína pues tiene un efecto termogénico, es decir, cuando nosotros la comemos gastamos energía digiriéndola, cuando nosotros estamos en déficit energético lo que producimos es una pérdida de nitrógeno. Digamos que lo que tenemos que hacer es consumir proteína para no perder masa muscular y que lo que sí perdamos sea grasa. Sobre todo en pérdida de grasa deberíamos aumentarlo todavía más. A mí me interesa mucho el tema edulcorantes porque tú cuando ves los ingredientes de una proteína tampoco te dice exactamente qué cantidad de edulcorantes tiene. Y como da también mucha controversia con si son buenos, si son malos, y al final tú cuando compras una proteína, a no ser que sea sin sabor, todas tienen cierta cantidad de edulcorantes. Dentro de los edulcorantes digamos que tendríamos dos tipos principales. Serían por un lado los polialcoholes, que se utilizan mucho en repostería para hacer, por ejemplo, barritas de proteínas cero azúcares añadidos. Pues todo lo que sea sustituir los productos sin azúcar llevan polialcoholes. Y por otro lado estarían los edulcorantes intensivos, los que se utilizan, entre comillas, pues para endulzar el café, suplementos alimenticios como son las proteínas en polvo y demás. Los polialcoholes, digamos que tienen un poder endulzante menor y pueden fermentar a nivel intestinal. Entonces, a altas dosis pues nos pueden generar flatulencia, nos pueden generar gases e incluso efecto laxante. Pero los polialcoholes no se utilizan en batidos de proteínas, se utilizan los edulcorantes intensivos, como la sucralosa, la stevia, la sacarina, aspartamo, sulfamo K, todos estos. Estos tienen un poder endulzante muy superior y no aportan calorías. En los batidos de proteína, en los complementos alimenticios, existe una regulación que limita el uso de edulcorantes. Es decir, no puede venir una empresa y decir, voy a meter mucha cantidad de edulcorante, quiero que esté muy dulce. No, porque está limitado a 240 miligramos por cada 100 gramos de producto. Salvo que nosotros hagamos burradas, no va a pasar absolutamente nada porque nos tomamos 1, 2 o incluso 3 batidos al día por la cantidad de edulcorante que contienen. No hay que tenerles miedo, tampoco es cuestión de inflarse a edulcorantes porque, quieres que no, al final nos genera una dependencia de un sabor dulce, nos atrofia el paladar. ¿Podrían afectar a nuestra microbiota? Podrían. ¿En qué medida? Pues la ciencia aún no lo ha demostrado. Pero bueno, a nivel de aumentar el apetito, la glucosa en sangre, va a ser un mito, porque realmente no es así. No tener calorías no podrían elevar la insulina de forma aguda. Por lo tanto, no puede aumentar los niveles de glucosa en plasma, ni mucho menos. Está claro que cada vez hay más gente con problemas digestivos que incluso parece que son difíciles de diagnosticar y muchos médicos lo atañan a nervios, a estrés. Entonces, para este tipo de perfiles que tienen estos problemas a nivel digestivos, ¿tú crees que hay una proteína que venga mejor que otra? Lo que hay que tener en cuenta es que existen muchas personas, cada vez más, pues que tienen cierta intolerancia a la lactosa. Entonces, dentro de las proteínas dentro de las proteínas de suero tendríamos los concentrados y los aislados, e incluso los hidrolizados. La diferencia entre ellos, básicamente, es que los aislados prácticamente eliminan por completo la lactosa, que contienen, pero contienen tan poquita cantidad que no suelen dar problemas a intolerantes. Entonces, desde el punto de vista digestivo, va a ser mucho más ligera una proteína aislada que una proteína concentrada. Y luego, respecto a otras fuentes de proteína, como pueden ser las proteínas vegetales, pues tienes lo bueno de que es una proteína que está libre de lactosa, que por ese aspecto pues se va a digerir mejor que una whey, pero quizás no se digeriría tan bien como puede ser una proteína aislada, que al no tener lactosa es una proteína de muy rápida asimilación,
y muy rápida digestión como pues, la proteína de suero. Si tuviera que darme con una, yo me quedaría con el aislado de suero. Una pregunta estrella que yo creo que puede servirle a mucha gente es ¿en qué te fijas tú o en qué se puede fijar la gente a la hora de escoger la mejor proteína? En primer lugar, en los ingredientes. Es decir, nosotros lo que tenemos que buscar, bueno, cuantos menos ingredientes mejor, pero sobre todo, pues que los primeros ingredientes sea lo que tiene que ser. Es decir, si es aislado de soja, aislado de soja. Si es aislado de suero de leche, whey, aislado de suero de leche. Y que no lleve añadidos, pues tipo aminoácidos ramificados, BCAAs, que no lleve glutamina, que no lleve glicina, taurina, que no lleve a lo mejor pues un agente de carga como puede ser la maltodextrina. Lo más esencial, lo mejor, lo top, pues sería la fuente proteica, ya sea aislado de soja o aislado de suero. Un segundo ingrediente que sería el aroma, que en el caso de los sabores chocolateados pues va a ser el cacao, porque el cacao digamos que ocuparía un porcentaje más alto. Y después un edulcorante. Algunas llevan cierto espesante, goma Santana, goma guar. Sí, es posible que algunos lo lleven. Siempre van a llevar el emulgente, que es la lecitina de soja o de girasol. Lo que deberíamos evitar pues es que añadan glutamina, que añadan BCAAs, que añadan glicina, taurina, que añadan maltodextrina, aceite de girasol, aceite de coco, que muchas veces se utiliza para dar sabor. Pues yo os voy a decir una cosa, si queréis ahorraros toda esa búsqueda, os voy a dejar por aquí en su Instagram, ya que él hace reviews de todo esto, súper sincero, os muestra todo. Bueno, os estaré dejando aquí un pantallazo del tipo de reviews que hace. Si queréis que venga Adrián a hablarnos de más suplementos de pérdida de grasa, que me lo habéis preguntado un montón, reventad el botón de likes, reventad el botón de seguir en su Instagram. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.